Señor, muchas gracias por darnos su bendición día con día en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra vida cotidiana. Mientras estamos aquí en esta tierra por la misión con la cual Dios nos encomendó, aquí estamos para cumplirla día con día, Señor. Aún ante los ojos de Dios se ven muchas almas que ocupan oír el Evangelio, por lo cual Dios nos tiene aún todavía en esta tierra. Cuando se cumpla esa misión con la cual el Señor nos ha llamado y nos ha guardado, estaremos ya juntamente con Cristo para siempre y arrebatados de este lugar, de esta tierra donde aún estamos viviendo, Señor, tal como está escrita en la palabra de Dios. Hasta hoy se han cumplido todas las señales y cada profecía que Dios indica a su tiempo. Así que, Señor, de un tilde de un punto de la palabra de Dios se ha caído, si no se ha cumplido de una manera perfecta, Señor. Así que esta parte de profecía que está escrita en la palabra de Dios se va a cumplir pronto. Por lo cual, Señor, aquí necesitamos estar bien despiertos para continuar rescatando alma y bien congregando cada uno renacido y mirando alrededor de nosotros. Aún se encuentra nuestra familia, nuestro amigo, nuestro conocido, hasta desconocido, sin conocer el camino de la vida eterna, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas amados en Cristo, aquí en San Ramón, para que crezcan más y más. Muchas gracias, Señor, por todo. Aquí estamos, Señor, un día más reunidos para glorificar el nombre del Señor. Sea glorificado su nombre siempre en medio de nosotros, Señor. Si alguno de nuestros hermanos y hermanas están enfermos, sánenlos para que ellos puedan caminar bien juntamente con la iglesia. Señor, muchas gracias por todo y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro 1 Pedro, el libro 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Sí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, Señor, leo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, sean como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sí, hasta aquí leemos. Sí. Hoy en día ya están muchos andan, ¿verdad?, bien preocupados, ¿no?, por una u otra razón. Sí. Yo sé también, hoy escuché también
Parece que ocurrió ayer, la invasión de Irán contra Israel. Si uno les escribe también que oremos, ¿no? Sí. Si nosotros orando mucho, y igual lo que esa señal siempre va a pasar, ¿verdad? Por eso lo más importante, uno tiene que estar bien despierto, por ver la señal que está cumpliéndose, ¿verdad? De una manera perfecta. Y como que Dios dijo que iba a pasar, inevitablemente debe pasar cada cosa. ¿Sí? Este poco me oso bien. Por eso cuando viene esas señales, ¿verdad? Ya uno debería estar más atento, que es el mensaje de Dios. Sí, que es el mensaje de Dios para todos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que escuchar. Orando mucho uno va a cambiar la señal, pero la señal siempre va a ocurrir, ¿verdad? No se cambia. Y por eso, por cada señal que Dios pone en nuestra vida, en nuestra mirada, en nuestro alcance de conocimiento, uno tiene que estar bien despierto con el mensaje de Dios. Y final, ¿verdad? Si según tal como está escrito en la Biblia, ocurre esta cosa y final, pero Dios siempre cuida a su pueblo escogido de Israel, ¿sí o no? Hasta ahora ha sido y así va a ser. Y hasta su palabra ya dijo que, ¿verdad? Israel se va a volver a su tierra. Mientras que nadie creía, nadie, ¿verdad? Porque para ser recuperado Israel, demasiado derrotado, demasiadamente. Porque en el año 70 ya devorado total, destruido total, arrancado total de su tierra. Y en el año 70 hasta destrucción total del templo de Jerusalén. Por eso hoy en día usted, mirando hacia Jerusalén, puede ver muro de lamentación. Un pedacito se encuentra, pero no hay ni un pedazo de, ¿verdad? Templo de Jerusalén, no se ve. Absolutamente está aplanado y destruido. Y totalmente, ¿verdad? Y quitado, arruinado total. Así que, ¿verdad? Y ninguno creía que iba a ser recuperado el pueblo de Israel. Pero se quitó de la historia humana el pueblo de Israel. Debe haber pasado casi poco más de 600 años, casi 700 años colonizado por 4 imperios. Imperio babilónico, Media Persia, Grecia, Roma, así dominado Israel. Y en el año 70 total eliminado, ¿verdad? Dejando más de 1 millón judíos asesinados por invasión de General Tito. Y destruido el templo, hasta piso se levantó, ¿verdad? Y ni una piedra sobre piedra, Cristo dijo que iba a ser, ya se hizo así. Y luego se llevan, ¿verdad? Una gran parte en Roma, cautiverio, otra parte se escapan. Y arrancando toda planta, frutales, y llenando pozo con tierra para que no se recupere jamás esta tierra. Así se quedó, tierra asolada, ¿verdad? Pero Dios tenía su plan o su palabra profética que iba a ser con Israel. Mientras está pasando del año 70, en mapa mundial se borró total, historia humana no reconoce la existencia de Israel, pero siempre en la Biblia estaba escrita, ellos van a volver a su tierra. Cuando ellos vuelven, con riqueza de naciones van a volver, pero va a ser una nación poderosa. Y todas las naciones, ¿verdad? Al final van a servir. Algunas naciones que no sirven a Israel serán quitadas, destruidas, arruinadas. Y cuando viene peligro contra ellos, ¿verdad? Que los gentiles, así los extranjeros, van a levantar el muro para Israel. Mientras que todo el mundo olvida de Israel. Nadie dice, ¿verdad?
Israel se recuperaría nadie. Un, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Filósofo famoso que se llama Nietzsche, pesimista, ¿verdad? Nietzsche, alemán, judío. ¿Sabe qué dijo el Nietzsche? Dios está muerto. Aun siendo judío dijo esto. Dios está muerto. ¿Por qué? Viendo su pueblo ya está total destruido, ¿verdad? Pero Dios no hace nada. Dios está muerto. Él dice un alemán judío y dijo, ¿verdad? Dios está muerto. Pero, ¿verdad? La palabra de Dios nunca se borró. Y tal como estaba escrita, ¿verdad? Hace 3.500 años atrás por Moisés y 1.700 años atrás por Isaías. Y después por 12.000, ¿verdad? 12.600 años atrás por Ezequiel. Constantemente Dios está hablando futuro de Israel, ¿verdad? Ellos van a volver y van a volver. Su comportamiento será muy feo igual, pero por mi nombre profanado por todas las naciones, por destrucción de Israel, ¿verdad? Y yo recuperaré. Jehová dice, ¿verdad? A Israel. Esta palabra tal como está escrita en la Biblia se cumplió. El día 14 de mayo del año 1948, ¿verdad? Ahí viene la declaración de independencia de Israel hasta hoy. Pasando cuántos años, 75 años. Este año ya se va a guardar ellos con su adversario 76 años de independencia. Israel, tomando chiquitito, ¿verdad? Territorio, se hizo poderosísimo. ¿Sí? Poderosísimo. ¿Mandaron cuánto Irán? Mandaron 300 drones para destrucción de Jerusalén. ¿Cuánto cayó en Israel? 99% de dron fue destruido por sistema defensor, ¿verdad? Y se destruyeron casi toda parte de drones. Por eso por ese domo de hierro se protege. Pues ellos ya salen afuera para ver pólvora. Qué lindo, ¿verdad? Sí, qué hermoso esa pólvora. Está pasando miles, ¿verdad? Problemas, conflictos contra Israel, pero Israel está cuidado por Dios, ¿verdad? Esto es señal que Dios pone. Dios prometió que iba a hacer y lo hace ahora. ¿Sí? Por eso, ¿y cuál sería el señal que Dios, ¿verdad? Está poniendo en toda área? Por naturaleza, Dios dijo que iba a pasar en el mundo gran terremoto y maremotos. Ahora ya está tocando, ¿verdad? China, en Taiwán, también, como se llama, en diferentes áreas del mundo, ¿verdad? Constantemente terremotos muy seguidos, constantemente. Dios se está agitando en base del mundo, ¿sí o no? Cuando se mueve la tierra donde pisamos, ¿qué vamos a hacer? Todo edificio se cae, casa se cae, ¿sí o no? Ninguna cosa puede estar sobre la tierra inestable, todo se cae. Pues Dios está agitando la base de vida de seres humanos, despertando su verdad corazón, que busque a Dios. Terremoto y maremoto, hambruna. Aquí en Costa Rica hay buenas caudales, ¿sí o no? Buena lluvia. De vez en cuando esta ya falta agua, ¿sí o no? Casi terminando tiempo de sequía. Ahora está por entrar en tiempo de lluvia, ¿sí o no? Ahora viene conflicto en toda parte de Costa Rica, ¿verdad? Por falta de represa, agua. Agua, mucha agua. Hay que reservar agua para mantener cantidad de agua para pasar bien. Pero como ya no hay mucha como represa, ¿verdad? Entonces no guardan mucha agua y se van. Y esta etapa ahora toca dificultad de agua, ¿verdad? Diferentes casos. Aquí en San Ramón también pasa un poco de dificultad ¿verdad? Pero en alguna zona alta siempre está pasando ese problema de agua. ¿Sí? Costa Rica, por lo menos, gente de Costa Rica come 3 veces al día, ¿sí o no? ¿Alguien come una vez al día? No. Come bien, sí. 3 veces al día, come muy bien usted. Pero en el mundo no hay muchos países como Costa Rica. Un tercer parte de la población mundial está pasando hambre. Yo digo que iba a pasar hambruna, está pasando hambre. Esto se va a grabar y grabar más. Ustedes cuando leen Apocalipsis capítulo 6,
Están hablando manifestación de 4 jinetes. Cuando aparece, ¿verdad? Ya tercer jinete significa ya hambruna total al mundo. Y después gran mortandad por cuarta jinete. Es como señal que Dios dice, iba a pasar, ya está preparando este mundo entero. Todo el mundo, ¿verdad?, procuran para mejorar su vida, ¿sí o no? Pero la consecuencia o la situación tal como está confrontada se empeora. ¿Sí? Se empeora. Por eso, Dios quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza arriba, ¿verdad? En la esperanza verdadera de Dios, estar con Dios. Por eso esta tierra, tarde o temprano, como ciudad, Sodoma y Gomorra se va a acabar. No va a durar mucho tiempo. Como que hoy en día los científicos arqueólogos dicen, ¿verdad? Único lugar donde se encuentra, ¿verdad?, azufre casi puro. Esa ruina de Sodoma y Gomorra, a la par de mal muerto, dice. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de azufres? ¿Dónde están? Volcanes. ¿Sí? Un producto que se llama café, siempre consume azufre, ¿sí o no? Pero donde no hay volcanes no se produce café. Aquí en Costa Rica se produce buen café, porque hay volcanes activos. En Corea no hay café bien producido, porque no hay volcanes activos. Tierra muy, ¿cómo se llama?, quitada de esto. Pues algunos artificialmente están haciendo, pero suena muy caro, al final no vale mucho esto. Aquí, ¿verdad?, en Costa Rica hay volcanes, cerca de volcanes se encuentra bastante azufre, ¿sí? Pero por eso apenas 45 grados, 50 muchísimo, 35, 40, 45% de pureza de azufre. Único lugar donde se encuentra mayor cantidad de azufre es cerca de volcanes. Pero único lugar donde se encuentra azufre con pureza de 99%, ¿verdad? 97%. Único lugar, ruina de Sodoma y Gomorra. Dios dijo que iba a pasar esto, y pasó. Fue destruida la ciudad Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. A esa pelotita está pegada a la superficie de la tierra, ¿verdad? Millones de pelotitas de azufres están pegadas sobre tierra, ¿verdad? Sacando esa pelotita, llevan laboratorio buscando, ¿verdad?, su pureza, 99% de pureza de azufre. Dios así destruyó ciudad Sodoma y Gomorra, dijo, ¿verdad?, con azufre y fuego y azufre. Entonces, según palabra de Dios, se hizo una forma perfecta. Por eso, y en este punto nosotros tenemos que pensar y meditar, ¿a dónde va mi vida? Yo nazco y vivo, un día muero. ¿A dónde voy yo? Al cielo. Debería, ¿verdad? Pero no muchos van, no todos van, más bien, ¿verdad? No todos van al cielo, al reino de Dios, dice. Por eso, y la Biblia está hablando muy bien sobre este punto. Poquito aquí vemos, primer Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros, entrañable de corazón puro, así dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Está hablando aquí algo muy importante, ¿eh? Purificando, ¿verdad? Sí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, purificado, ¿qué significa? Antes estaba ensuciado, ¿sí o no? Estaba ensuciado con pecados, estaba con mucha inmundicia, con maldad, pecados. Almas de uno estaba mal, ensuciada estaba, pero purificado. Ahora, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces,
que es, ¿verdad?, poder que tiene para purificación de almas que está ensuciada de todos los pecados, la verdad, con la obediencia. Por la obediencia a la verdad, vuestras almas purificadas están, dice. Algunos que desobedecen a la verdad, su alma aún ensuciada, está en condición de ser pecadores todavía. Pues ante los ojos de Dios se va a ver dos tipos de personas: justos o pecadores. ¿Sí? Dios da todo siempre, ¿verdad? Dios da todo. Su lluvia a los justos e injustos. Su sol, ¿verdad?, a los buenos y malos. Así que Dios es tan generoso. Aunque unos son pecadores, Dios no quita una vez el sol y la lluvia, aunque muera, así nos dice. Aunque son pecadores, Dios da todo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sobrevivan, para que busquen a Dios, para que tengan la oportunidad de oír la verdad, para que sean purificadas sus almas, antes que sea tan tarde. Entonces, a lo justo, ¿verdad?, renacidos ya que están preparados para ir al reino de Dios. ¿Por qué Dios nos lleva una vez a todos? Dios tiene su plan también para rescatar a los demás que están con almas ensuciadas todavía por falta de conocimiento de la verdad. Pero cada justo que vivimos aquí en la tierra, tenemos nuestra visión. ¿Sí? Porque lo vemos acá en San Mateo, capítulo 5, el libro San Mateo, capítulo 5. Versículo 45. San Mateo, capítulo 5, verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir. Así que el Padre Dios que está en los cielos, ¿verdad?, eres el que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, así dice. Por eso el sol y la lluvia, así que todas las cosas del mundo entero, el universo entero pertenece a Dios. Dios es el que da su sol a los buenos y a malos, y hace llover sobre justos e injustos, con su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios de dar todos? A los malos y pecadores, ¿verdad?, que sean salvos, purificados, para poder estar preparados para entrar al cielo. A los justos renacidos, ¿para qué? Para que ellos cumplan la misión de alcanzar esta verdad para todo el mundo. Para que todo el mundo tenga la oportunidad de ser salvo. ¿Sí? En esta misión nosotros estamos. Por eso ahora aquí, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Para obedecer a la verdad, ¿cómo debe ser? Debe conocer qué es la verdad, cómo es la verdad, qué dice la verdad. Uno oye y conoce y luego obedece, ¿verdad? Primer paso de obedecer no es otro sino creer en la verdad, aceptar a la verdad en su corazón, ¿verdad?, por la fe. Eso se llama obediencia, ¿verdad? Por obediencia a la verdad. Por eso, por creer la verdad tan presentada por Dios, entonces, ya purificado su alma, ya pueden caminar con Dios. Esto se llama renacimiento. Verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Renacido. Ya, primera vez nacimos, ahora ya renace uno, debe renacer, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué es la simiente incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Por eso la verdad es la palabra de Dios, o la verdad de la salvación está en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Primer Pedro, capítulo 1, verso 23. ¿Por qué ocupamos renacer? ¿Por qué ocupamos renacer? Sí, para tener la vida eterna. Sí. Uno no renace, desaparece. No, pero sigue existiendo, ¿verdad? Pero ¿en dónde va a existir? Pues ahí está, ¿verdad? Ni un alma desaparece, ¿eh? Tal como esa. Alma por Dios, según imagen de Dios eterno. Pero cuestión es en dónde va a vivir para siempre. Con Dios, con la gloria en el reino eterno, o en el fuego castigado, ¿verdad? Sufrido eternamente, juntamente con todos los demonios y el diablo. Esta es cuestión. Por eso Dios pone condición, ¿verdad? Condición. Dios ama a todo el mundo, pero Dios ama al mundo entero, por lo cual Dios quiere que el mundo sea salvo total para que esté con Dios para siempre. Pero hay una condición para estar con Dios: purificación. Con pecado, nadie. Con Dios no puede. Tiene que ser renacido. Renacido. Nacer, una cosa. Renacer, otra cosa. Nacimos primera vez, ¿sí o no? Con nuestro cuerpo aquí en la tierra. ¿En qué condición nacimos? Por Adán como pecadores. Como dice la Biblia. Como dice. Por Adán, sí. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado ya entró en el mundo por Adán, ¿verdad? Y por el pecado que entró más, la muerte. ¿Qué es la muerte? Separación de Dios. Separado de Dios, ¿a quién se entrega? Al diablo. Por eso la muerte es el mismo diablo. Separado de Dios, uno está muerto, significa ya entregado al diablo. Por eso, por el pecado, la muerte encima de todos los pecadores. Esto es el primer nacimiento. Nace por Adán con pecado y bajo dominio de Satanás, que es la muerte. Pues ustedes mirando el mundo entero cómo viven, dominado por el diablo como pecador, viven pecadores, pecando toda la vida, ¿sí o no? Por eso está ocurriendo el mundo entero tan terrible. ¿Qué es la guerra? Cuando se chocan dos deseos de dos países o varios países, cuando se pegan, ¿sí o no? Para su beneficio, para su mayor deseo a cumplir. Entonces ocurren asesinatos, ¿sí o no? Ya público. Mata uno y otro, eso se llama guerra. Un hombre, ¿verdad? Para su ganancia se mete en la casa, matando, dueño de la casa roba joyas, dinero, dólares, ¿sí no es cierto? Entonces llevan y oro que tiene esa casa. Eso se llama asesinatos o como asalto, ¿sí o no? ¿Qué es la guerra? No uno y otro, sino ya como a nivel de países se están peleando para saqueo, para asalto, asesinando mutuamente, ¿verdad? Por eso se que vienen de una marcación de como cantidad mortandad, ¿sí o no? Mueren como millones de personas final por guerra. ¿Para qué? Para ganancia, para sus beneficios, según su idea, ¿verdad? Pero al final termina matando mutuamente, según su deseo. Por eso, final, ¿verdad? En este punto, y la Biblia está hablando muy bien, siendo uno pecador que nace en el mundo, nacen para pecar.
dominado por el diablo, siguiendo tres deseos. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de vida. Con tres deseos, diablo domina el mundo. Cuando uno peca por tres deseos, cuando sucede guerra por tres deseos, ¿verdad? Pero al final, ¿cómo? Se cumple el plan del diablo, ¿qué es? Matar. Mucha gente llevar a dónde? Al fuego eterno. Por eso desde el mundo ya entero está bajo dominio de Satanás. Ya vamos a ver un poquito. Primera Juan capítulo 5. Primera Juan capítulo 5. Versículo 18. Primera Juan capítulo 5. Verso 18. Si yo leo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, siendo renacido, ¿verdad? No pertenece al maligno, sino a Dios, ¿verdad? Por eso, sabemos que somos de Dios, renacido, y el mundo entero, no renacido, nacido pero no renacido, está bajo el maligno, dice. Está bajo el maligno. Así que el mundo entero está el bajo maligno. Diablo, el maligno, domina el mundo entero. ¿Con qué diablo domina? Con tres deseos y por los pensamientos engañosos. ¿Visita usted a su cabeza mucho pensamiento o no? Cada día, ¿verdad? Viviendo mucho pensamiento viene, ¿sí? Diablo invita a ustedes, enviando esa carta de muchos pensamientos engañosos. Cuando usted toma, ¿verdad? Cree, y entonces usted se entrega por ese pensamiento que tomaron. Y ese pensamiento domina a ustedes. ¿Sabe eso? Diablo tiene constantemente dardo del fuego del maligno, ¿sí o no? Deseo, mucho deseo, una, otra manera. Usted toma como suyo, entonces ese deseo domina sobre ustedes. Entonces ustedes pecan según este deseo de la carne, deseo de los ojos, van a color de vida. Pues mucha gente como piensa, este deseo mío, ¿sí o no? Este pensamiento, mi pensamiento, así creen. Pues cuida mucho, ¿sí o no? Ama mucho sus pensamientos, que creen suyos, ¿sí o no? Pues o sea, pensando que es de mi pensamiento, mi deseo, mío. Pero cuida, protege, ¿verdad? Sí. Creyendo que es de mi pensamiento, mi deseo, mío. Nadie sabe, yo solo. Pastor, pero digamos, nosotros como cristianos salvos, ¿verdad? Decir, podemos saber, darnos cuenta, por medio del Espíritu Santo, obviamente, cuando estos pensamientos no van conforme a la voluntad de Dios, conforme, digamos, a su palabra, sabemos que son dardos del maligno, tenemos que rechazarlos, porque llegan pensamientos de sí, por eso es importante conocer la palabra de Dios, memorizarla, ¿verdad? Practicarla, obedecerla, muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo uno sabe distinguir ese pensamiento que viene de Dios o del diablo? ¿Cómo se sabe? Por su palabra. Aquí tenemos norma exacta. Pero cuando actuó Cristo, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando viene tentación, según deseo de la carne, diablo dijo, si tú eres hijo de Dios, di que se convierte esta piedra en pan. Inmediatamente Cristo dice, sabiendo que esa tentación que viene del diablo, ¿verdad? Cristo, ¿cómo respondió? Está escrito, no solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios.
por la palabra de Dios, ¿verdad? Rechaza y distingue. Por ejemplo, Judas Iscariote, ¿cómo actuó? Cuando viene invitación del diablo, con los deseos el deseo y pensamiento, ¿cómo actuó el diablo? Y cómo Judas Iscariote respondió. Vamos a ver, San Juan capítulo 13, el libro San Juan 13. San Juan capítulo 13, versículo 2. San Juan capítulo 13, versículo 2. Sí, San Juan capítulo 13, verso 12. Leamos juntos con voz alta. Vamos. Cuando cenaban con el diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿A quién? A Cristo, ¿verdad? ¿Cuándo cenaban? Está tomando Santa Cena. Que vamos a tomar hoy, ¿verdad? Cena, última cena con Cristo, todos los discípulos. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, quien le entregase. La Biblia descubre quién puso ese pensamiento y ese deseo. El diablo, dice. El diablo. Pero Judas sabía esto o no. No sabía. Mi deseo, mi pensamiento, así él creía. Pues aceptó. Ah, soy muy inteligente, claro. Si yo entregando a Jesús, yo cobro dinero, 30 piezas de plata. 30 piezas de plata es el valor de cuerpo de un esclavo en esa época. 30 piezas de plata era valor, precio de un esclavo. Época de, ¿cómo se llama? José. ¿A cuándo fue vendido José por su hermano Judá? 20 piezas de plata. Sí, se aumentó, hubo inflación. Como hoy en día sube toda la cosa, ¿verdad? Hubo inflación, pasando bastante años por lo menos, ¿verdad? 10 piezas de plata, se subió más precio de cuerpo de esclavos. Por eso, Judas pensaba, mira, soy inteligente, yo vendo a Jesús, yo cobro 30 piezas de plata, entonces mío. Jesús es inocente, ¿sí o no? Según costumbre de gobernador romano, siempre deja uno libre un día antes de Pascua. Ahora viendo ya la Pascua está muy cerca. Yo entrego a Jesús, entonces Cristo será ya como investigado final, ¿verdad? Por Poncio Pilatos. Sabiendo que Poncio Pilatos, ¿verdad? Jesús, inocente, no tiene ninguna culpa para morir. Entonces, obviamente Jesús debe ser suelto, liberado. Otros, ¿verdad? Criminales que son muy bravos, muy malos. Sí, ellos sí. Ninguno será elegido, ¿verdad? Para ser liberado. Jesús únicamente. Entonces yo, con 30 piezas de plata, yo vivo bien, Jesús queda libre. Entonces, Jesús por su lado, yo por mi lado. Eso era pensamiento de Judas. Su estrategia de Judas. Según su deseo. Pero Judas se ignoró. ¿De qué? ¿Quién había dado ese pensamiento, esa estrategia? Él se ignoró del diablo que es tan escondido, tan engañoso y astuto. Así fue ocurrido, ¿verdad? Cristo vio, mira, Judá aceptó ese pensamiento y deseo. Entonces el diablo lo va a pescar, ¿sí o no? Aquí vean, Judas, no, San Juan, ¿verdad? San Juan capítulo 13, verso 27. San Juan capítulo 13, verso 27 dice, y después de pecado, ya leamos juntos con voz alta, vamos. Y después del pecado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué pasó?
Verso 27, y después del bocado, Cristo dio bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Satanás entró en él, Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿A quién dijo Jesús? ¿Al diablo o a Judas? Jesucristo dijo, al diablo dijo esto. Porque vio que el diablo entró en Judas para manejarlo, para dominarlo. Nadie sabía, nadie vio, pero Cristo sí vio exactamente eso. Por eso, Satanás entró en Judas, Jesús dijo a Satanás, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero 28, ¿qué? Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Nadie entendía. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa de ofrenda, ¿verdad? Bolsa de dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesitábamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Así ellos pensaban, mira, Señor dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya pronto. Entonces, ¿con quién guarda su ofrenda? Ocupamos comer más, entonces, que vaya a compre algo, antes que venga, ¿verdad? El día de Pascua o algo así, Cristo habrá dicho. Ellos pensaban, pero Cristo dijo otra cosa. Viendo que a Satanás entró en Judas, a él dijo, al diablo dijo, ¿verdad? Hazlo ya pronto, lo que tú vas a hacer. ¿Qué es lo que el diablo quería hacer? Matar a Jesús. Pues ahora ya inicia entregando por Judas en la mano de romanos y final lleva hasta Poncio Pilato, sentencia, pena de muerte, matar a Jesús. Cristo vio todo esto panorama. Pregunto, Judas, engañado por el diablo, pensó con ese pensamiento, ¿verdad? Engañado, Cristo será liberado. Pero al final, ¿cómo termina esta historia? Cuando Judas fue condenado, bien asustado, bien turbados. Aquí vemos San Mateo. El libro San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27. Sí, San Mateo, capítulo 27, verso 3. Si yo leo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos. Vamos a ver el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dice, verso 4, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Ahora, ¿por qué entrega 30 piezas de plata? Judas a los sacerdotes y ancianos. ¿A quién había entregado Jesús? Él pensó diferente, ¿sí o no? ¿Cuál es un susto que pegó con Judas? Él vio. ¿Qué vio? El que le había entregado, viendo, dice, ¿qué vio? Que era condenado. ¿Quién era condenado? Jesús para muerte. Ahí quedó asustadísimo Judas. Me equivoqué, ¿sí o no? Me equivoqué. Yo pensé que Cristo iba a ser suelto, libre, pero termina condenado y hasta la muerte en la cruz. No puede ser, Cristo es inocente, ¿sí o no? Ahí viene un susto horrible. Ahí viene un susto horrible. Y Judas termina bien atemorizado y condenado también, ¿verdad? El diablo nunca pierde esa oportunidad. Sí, ya viste. Tú vendiste a la sangre inocente. Eres inocente, está entregado
ante Poncio Pilato. Ya Poncio Pilato lo condenó en pena de muerte. ¿Quién? Tú vendiste, tú hiciste, tú pecaste, ¿sí o no? Diablo ya empieza a condenar. Judas está atemorizado, bien culpabilizado y condenado. Por eso Judas ya no aguanta ese peso del pecado, ¿verdad? Por eso arrepentido lleva 30 piezas de plata para entregárselas al que había entregado Jesús. Verso 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué nos importa a nosotros? Ahí tremendo, ¿verdad? Entregando 30 piezas de plata, dice, más ellos dijeron, ¿qué dice? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú vendiste, tú pecaste, tú lo hiciste, allá tú, a nosotros no pega nada. ¿Por qué? ¿Qué mal hicimos nosotros? Tú entregaste a nosotros. ¿Qué nos importa? ¿Verdad? ¿Qué pasa lo que pasa? Allá tú vendiste, tú entregaste, tú cobraste por este hombre inocente. Y después que viene 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Así termina. Así termina. Ahorcado termina. Este es el resultado de recibir invitación del diablo. ¿Cómo es recibir la invitación del diablo? Recibir sus deseos y pensamientos en su corazón como suyo. Esto es mi deseo, mi pensamiento. Ya usted toma como suyo y actúa según ese pensamiento, según ese deseos. Este es el método de vivir ser pecador, ¿sí o no? ¿Cómo vive todo el mundo entero? Así vive como Judas, según su deseo y sus pensamientos, ¿sí o no? ¿Cómo vive Victoria? Según su deseo y pensamiento. A Daniela, sí, Daniela. ¿Cómo vive Daniel entonces? Según su deseo, ¿sí o no? Y pensamiento. No investiga ese pensamiento y está en mi cabeza de dónde viene, para qué viene, de quién viene. No profundiza. ¿Sí o no? ¿Sí? Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, como continuación explica bien de esto, el libro Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa? Uno que está en sus delitos y pecados son muertos, pecadores. ¿Sí? Éramos nosotros así, ¿verdad? Muertos estábamos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo nos dio vida a nosotros por su palabra, simiente incorruptible, ¿verdad? Nos dio vida eterna. Nos hizo renacer como justo, santo, limpio. Pero cuando éramos pecadores, ¿cómo vivíamos acá? Como recordatorio dice, verso 2, en los cuales, en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ellos son desobedientes a la verdad, así que no la conoce, no la obedece, ¿verdad? Son pecadores, no purificados de alma, todavía son pecadores, que siguen a la corriente de este mundo, la cual, ¿verdad?, formada por el príncipe de la potestad de aire, ¿qué?
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Según diablo, está formada esa corriente del mundo, ¿verdad? Y siendo pecadores muertos, siguen a ella. ¿Cómo? Verso 2 dice, entre los cuales, entre los hijos de desobediencia, así que entre los pecadores, que no están purificados aún todavía, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pues esto es el método de vivir, ser pecador muerto ante Dios, ¿verdad? ¿Según qué? Según los deseos y de los pensamientos vivos. Pues haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijo de ira. Por naturaleza, ¿qué significa? Por naturaleza. Desde que nacimos, ya así nacimos por la naturaleza. Por Adán nacimos pecador, ¿sí o no? Por el pecado la muerte entró. Está dominado bajo dominio del maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces todo seres humano pecador vive así. Pues mirando al mundo entero se forma cultura, oriente del mundo, educación. Todo el mundo igualito. Entonces así uno vive, un día muere así. Así aprende y practica. Así vive. Todo el mundo, ¿verdad? Por naturaleza. Por eso éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza así éramos nosotros igual que otros, ¿sí o no? Pero como resultado, así significa ira de ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios. Nace pecador, vive pecando toda la vida, un día muere pecador. Toca la ira de Dios. Por eso, por naturaleza, desde que nacimos, así somos. Así fuimos, ¿verdad? Éramos por naturaleza hijo de ira. Lo mismo que los demás. No había nadie diferente. Todos éramos iguales. Pero, dice, ahora, verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Amén. Éramos así, por naturaleza, hijo de ira, lo mismo que los demás. Así éramos igual al mundo nosotros, igual a cualquier pecadores. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿quién? El Dios, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. ¿Qué somos? ¿Pecadores o salvos? Salvos. ¿Pecadores o justos? Justos. ¿Pecadores o santos? Santos. Por la obra santa de Cristo. Por Cristo somos santos. Por eso, por la gracia. Por gracia sois salvos, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Por eso viene ya el resultado del verso 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Estábamos muertos en pecado, dominados por el diablo. Pero ahora juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde está Cristo? En el reino celestial. ¿Nosotros con quién estamos? Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Pero dónde están sentados ustedes? En la silla del local de la iglesia San Ramón, ¿sí o no? Aquí está sentado su cuerpo, ¿sí? Pero su espíritu con Cristo está sentado en los lugares celestiales. Aquí con su cuerpo está enviado como embajadores para transmitir mensaje de la vida eterna para todo el mundo.
Amén. Pues espiritualmente está hablando acá verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8, leamos juntos con voz alta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice. Don de Dios. Regalo de Dios. Esta salvación tiene un precio altísimo. Porque se pagó la vida de Cristo. Pero un precio muy alto, pero no se lo dio regalados. Como don, regalo de Dios. Por eso dice el verso 9, no por obra, dice, nada obra nuestra, para que nadie se gloríe. Solo se ha glorificado Cristo. Solo el Dios. Amén. Porque Dios hizo todo por Cristo a nosotros. Verso 10. Leamos juntos también verso 10. Vamos. ¿Por qué? Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sí, verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Creado ahora nuevamente en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, no mala obra, ya no más como antes. Para buena obra somos creados en Cristo Jesús. Así que nueva criatura, nueva hechura somos. Entonces, siendo justo, pecar o no pecar. No pecar. Amén. Ah, mira, yo soy igual que antes, entonces yo sí puedo pecar. Jamás. Cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, ese Espíritu Santo ya funciona en nosotros como el motor de poder de Dios, motor de santidad de Dios, motor, ¿verdad?, de fuerza nueva de Dios. El Espíritu Santo genera ese nuevo poder, nueva fuerza y santidad de nuestra vida continuamente. Por eso, aún tenemos este cuerpo anterior. Este cuerpo no es convertido, ¿verdad? Sigue este cuerpo terrenal y carnal y animal. Pero el Espíritu Santo entró en nosotros con gran poder, como motor, perfecto y eterno, y incansable. Amén. De vez en cuando el motor se cansa, ¿sí o no? Pues de vez en cuando vomita también el motor, por calentamiento, ¿sí o no? Cuando no funciona muy buen enfriamiento, ¿verdad?, el motor vomita, por estar bien calentado. Ustedes de vez en cuando ven, ¿verdad?, y en ruta pasa trailer, ¿sí o no? Trailero, camión trailero. ¿Sabe? Ese trailero, cuando descansa, ¿cómo hace? Ese trailero nunca se apaga. ¿Conoce eso? En los Estados Unidos, por ejemplo, y en Chicago, en Nueva York, ahí está esa zona frío, demasiado frío, ¿verdad? Ese motor jamás se apaga. 365 días al año funcionando. Cuando ocupa ese motor descanso, entonces tiene que dejar que funcione. Gira y gira y gira y gira. Motor potentísimo. ¿Sí? Por eso quiere enfriar, entonces tiene que dejar funcionar el motor. Porque, y por eso ese motor tan potente, ¿verdad?, funcionando toda la vida. Entonces ya ahí carga un montón de cosas trabajando y cuando descansa también gira. Así que el chofer cuando duerme gira también. ¿Por qué? Cuando hace mucho calor, por aire acondicionado. Cuando viene mucho frío, por calefacción. Siempre gira. Pero nunca se debilita, nunca se, ¿verdad?, y se descompone. El Espíritu Santo, ¿cuánto más? El motor santo, motor divino de Dios, ¿verdad?, en nosotros sin
¿verdad? Cansarse, jamás, ¿verdad? Él produce constantemente el querer, comer hacer por su buena voluntad. Por eso acá dice el libro Romanos, capítulo 8, el libro Romanos, ya siendo justo, ya renacido, purificada de almas, liberado del pecado, sellado con el Espíritu Santo, ya cómo vivir día con día, cómo, ¿verdad? Acá el libro Romanos, capítulo 8, libro Romanos, capítulo 8, versículo 9. Si yo leo el libro Romanos capítulo 8, versículo 9, si yo leo. Mas vosotros no vivís según la carne. Según la carne, ¿vivimos o no vivimos? Según la carne no vivimos. Tenemos la carne, pero no vivimos según la carne. No vivimos según la carne, sino la dominamos, la controlamos, la usamos para la buena voluntad de Dios. Eso sí, ¿me explico? Por eso, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Espíritu E, ¿qué significa? Primera letra E mayúscula, Espíritu Santo, el mismo Dios. El Espíritu Santo de Dios significa. Por eso, vosotros siendo renacido, purificado de toda inmundicia y pecado, sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Si son renacidos por el Espíritu Santo, así que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces no vivís según la carne, sino según el Espíritu, así dice. Amén. Sí, tenemos la carne, pero no vivimos según la carne. Tenemos la carne, pero la usamos, la dominamos para utilizarla según la voluntad de Dios. Sin carne podemos predicar, sin carne podemos congregar, sin carne podemos viajar a predicar. No, ocupamos la carne, esta carne, ocupamos para usarla. Pablo puede predicar, Pedro puede predicar, Santiago puede predicar, Jacobo puede predicar. ¿Por qué no? No tienen la carne, ellos descansan. Por eso, nosotros somos ya casi último corredor del Evangelio en este siglo, porque ya Cristo viene casi ya en nuestro siglo, ¿verdad? Último corredor del Evangelio. Sin carne no podemos hacer nada. Pero no seguimos según la carne. Dominándola, siguiendo el Espíritu Santo, la usamos, esta carne, ¿sí o no? Aquí está hablando de esto. Por eso, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Uno no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no es de él. Muy bien marcado este punto. Uno no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, no es de Dios, sino pecador todavía. Pertenece al mundo, no pertenece a Cristo, no pertenece a Dios, no pertenece a la Iglesia Santa de Cristo, jamás. Por eso, sin que sea renacido por la simiente incorruptible que es la palabra del Evangelio de Cristo, no es de él. Único, ¿verdad?, conexión que nos da con el Espíritu Santo es el Evangelio nada más. Pero uno ya conoce bien el Evangelio, obedece a la verdad del Evangelio en su corazón, limpio de todos los pecados, ¿sí o no? El Espíritu Santo entró. Por eso está ya uno con el Espíritu Santo siendo renacido. Por eso ahora verso 9, última parte, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10. Pero si Cristo está en vosotros por el Espíritu Santo, ¿verdad? El cuerpo en verdad está muerto a la causa del pecado. ¿Este pecado qué? Este pecado no deuda, sino hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa, significa esto. Mira aquí, sí, a causa del pecado está muerto, entonces somos pecadores, no, así no significa esto. Somos libres de deuda, porque Cristo canceló ya una vez para siempre. Pero este pecado
hábito pecaminoso que mora en la carne. Está hablando. Por eso, otra vez, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, el cuerpo a causa del pecado, naturaleza pecaminosa, el hábito pecaminoso, más el espíritu, ¿verdad? Nuestro espíritu ya vivificado, purificado, santificado por la fe, obediencia a la verdad, ¿verdad? El espíritu vive a causa de la justicia de Dios por la fe. Amén. Está hablando de esto. 11. Leamos junto con verso 11, leamos junto con voz alta. Vamos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tremenda palabra, tremenda bendición. Señor, con esta palabra nos promete la victoria contra la carne. Pues acá dice verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu de Dios levantó a Jesús resucitándolo, ¿verdad? Mora en vosotros, en nosotros mora Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Jesús, Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortales. Por causa de la naturaleza pecaminosa, este cuerpo suena como carne, con hábito pecaminoso, está pareciera preparada para pecar, pero Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu, la vivifica. La lleva para justicia, para la voluntad de Dios, para la obediencia, para cumplir la misión de Dios. Este cuerpo no será utilizado para pecar, sino para cumplir la voluntad y la misión de nuestro Dios. Venciéndola, resucitándola, dominándola. Amén. Entonces, ¿lo justo peca o no? Puede, pero puede ser que no peque. Por dominar la carne, la vence, la lleva según la voluntad de Dios. Por eso, importante el crecimiento del espíritu, por buena alimentación. Por eso estamos sentados aquí, ¿sí o no? Cada uno con su punto. ¿Está tomando leche, sí o no? Es de leche importante, dice, por eso la Biblia. Vamos a ver ahora, 1 Pedro, capítulo 1, donde recién estuvimos. 1 Pedro, capítulo 1. Por eso ahí están hablando primero renacimiento con el Espíritu Santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está hablando renacimiento. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Nuestro renacimiento depende de nuestra obra de la carne? No, sino de la palabra de Dios que nunca cae, nunca se cambia, nunca se deteriora, sino permanece para siempre. Por eso verso 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es, dice, la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que la palabra de Dios para nuestra salvación, por medio del Evangelio fue anunciada a nosotros, dice. Así que esa Biblia entera es palabra de Dios, ¿verdad? Pero dentro de la palabra de Dios hay palabra de Dios que habla el Evangelio. Amén. Por ella, que es anunciada por el Evangelio, nos tocó, nos hizo libre del pecado, nos hizo renacer como justo santo, sellado con el Espíritu Santo. Por eso, esa palabra es la que conectó con el Espíritu de Dios con nosotros, para que el Espíritu Santo que entre en nosotros. Amén. Por la fe.
en el Evangelio, que es la palabra de verdad de nuestra salvación. Amén. Por eso, y siendo ya renacido con simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación, ya que ocupa verso 2, el capítulo 2, verso 1. Desechando pues, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esa cosa formada por el diablo. Diablo es el formador de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, por los cuales antes nosotros vivíamos, antes, ¿sí o no? Ahora, siendo renacido nueva criatura, viendo toda esa basura, ¿para qué guardar? ¿Para qué conservar esto? Si no, desecharlo, ¿sí o no? Fuera, afuera, ¿sí o no? Cuando perro sucio entra, ¿verdad? Fuera, dice, ¿no? Siempre lo vi. Con autoridad dice, fuera, así decía, cuando se mete perros, ¿sí o no? Aún está con pelos bien ensuciados, fuera. Nunca lo acepta en su cuarto, en su habitación, ¿sí o no? Fuera, así tiene que decir. Por eso acá dice, desechando pues, fuera, ¿verdad? Toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, fuera, ¿sí o no? ¿Y qué decían? No más esto que debe estar fuera, ¿verdad? Verso 2, leamos con voz alta, vamos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Así es. Desead como niños, dice. Desead como niños recién nacidos. Ya nacen. ¿Sí? Como un angelito. Un bebé nace por Adán, así nace. Así, ¿verdad? ¿Cómo renace? No, ¿verdad? Santo, justo, limpio. Así renace uno. ¿Sí o no? Siendo renacido, dice. Por eso, desea como niño recién nacido, renacido, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Esta salvación qué? Salvación de este mundo perverso. ¿Esa salvación de qué? De esa generación perversa, de esta corriente del mundo tan corrompida. Siendo justo, no comparte la cosa que pasa en el mundo. Mantiene salvación de vida cotidiana para no contaminarse. El mundo anda con toda malicia, justo no anda con ninguna malicia. Pecadores andan, ¿verdad? Con todo engaño, engañado y engañando, ¿sí o no? Pero está alejado justo, santo, liberado de todo engaño. Hipocresía, con ella anda el mundo entero, pero ningún justo santo anda con de hipocresía jamás. Fuera, ¿sí o no? Desecha. Pues toda maldad y engaño y detracciones, todo está fuera. Siendo justo, mantiene hasta su vida limpia, sana. Ese poder, motor, se está en uno. Hay que apagar, hay que funcionar. Hay que dejar que funcione. ¿Entiende? Hay que dejar que funcione el Espíritu Santo constantemente. Pues Él sigue hablando hacia ustedes. Sigue, ¿verdad?, motivando a ustedes. Sigue invitando a ustedes. El Espíritu Santo incansablemente está guiando, hablando, ¿verdad?, motivando a ustedes, ¿sí o no? Únicamente ustedes díganle, sí, Señor, estoy de acuerdo con lo que usted hace. Si quiero seguir, quiero aprender, quiero compartir contigo, ¿sí o no? El Señor lleva a ustedes. Se apaga, viene frío en el invierno, viene calor en el invierno, pero no apaga. Deja que funcione el motor de camión, trailero. Usted está bien frescura, ¿sí o no? Y en el tiempo de calor, de verano, invierno, le da buen calor. Así deje que el motor es el motor espiritual, Espíritu Santo, que siga trabajando en usted. Por eso, ocupa ¿qué? Más combustible. ¿Dónde está combustible? En la palabra de Dios. Amén. Amén. El Espíritu Santo nunca se aparta de usted, pero se puede en verdad debilitarse ese funcionamiento.
por falta de combustible. ¿Qué es? La leche espiritual, no adulterada. ¿Qué es la leche leche espiritual no adulterada? ¿Dónde se consigue la leche? ¿Un bebé cómo consigue su leche? En pulpería. ¿Dónde? En el seno de madre. Madre que tuvo este bebé, produce leche para amamantar, alimentar, hacer crecer este bebé. ¿Sí o no? Así que la iglesia renacida hace renacer a cualquier cantidad de personas con el evangelio. Si es renacida un alma, por la iglesia tomando leche, crece. Un día, ¿verdad? Recién, ahora mi hija ya se casó, ¿verdad? Pero ella cuando era bebé, cuando recién nacida, así nació ella. Un día yo vi, ¿verdad? Y mi esposa no duerme, mi bebé tampoco duerme. ¿Qué pasó? Yo dormía, roncando, ¿verdad? Entonces ellas dos no dormían. ¿Qué pasó? El día siguiente yo pregunté, ¿qué pasó ustedes? ¿Por qué no dormían? Mi esposa me contó. Y por mi error yo tomé, ¿verdad? Ayer tomé a la tarde un café. Eso ya mató a ella su sueño. Entonces a la par de su bebé tampoco duerme. Por eso tomó el café también ese bebé. No dormía. Yo cuando tomo café duermo bien. Cuando no duermo, tomo un café, ya duermo mejor todavía. Pero mi esposa y mi hija tienen misma estructura de, ¿cómo se llama? Cuerpo. Con café nunca pueden dormir. Mamá tomó café, bebé también, por leche. ¿Sí? Entonces, final así, ¿verdad? Por eso acá es importante, te sean como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. No adulterada, ¿qué significa? Esa leche espiritual no adulterada nace de la madre, ¿sí o no? De la iglesia renacida únicamente. Alguna iglesia falsa, iglesia equivocada, donde no hay salvación, donde no hay palabra no adulterada. Siempre palabra, doctrina adulterada, con diferentes ideas de personas. Palabra de Dios tal como está escrita se cumple a la manera perfecta, ¿sí o no? No adulterada. Por eso, en iglesia de Cristo, con buen discernimiento, tal como está escrita, se predica, uno toma leche espiritual, porque viene de Dios. No adulterada, ¿por qué? No se contamina con doctrina del mundo, corriente del mundo. Amén. Corrupción del mundo. Tal como dice, uno aprende y cree y vive, practica así. Esa leche que corre en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera y renacida, hace vencer a ustedes, hace crecer a ustedes, ¿verdad? Hace que tome victoria sobre el mundo entero. Por eso, importante debe haber sido renacido congregación, ¿verdad? Eso es tomar leche espiritual en Cristo. De vez en cuando ustedes viviendo aquí en la tierra pueden pasar dificultad, problema, tentación, miles de cosas, ¿verdad? Pero por Dios uno vence por medio de la alimentación espiritual que Dios da. Amén. Por eso los sabios saben dónde está toda bendición de Dios. Cuando Cristo caminaba aquí en la tierra, en Él estaba. Ahora formado Cristo, ya en su cuerpo, ya sentado Él como cabeza. En su iglesia hay toda bendición, enorme bendición total de Dios está en su iglesia. Amén. Pero cuando uno se aleja de la iglesia, se aleja la bendición de Dios. Cuando se acerca unida con la iglesia, se unen con toda bendición, fortaleza y victoria y poder que se guarda en la iglesia por Cristo. Uno se une con toda esa bendición. Hasta ahora yo soy testigo, ¿verdad? Yo soy congregante fiel, porque nunca ningún culto a mí me falta, a mí como yo fallo, ¿verdad? Un culto, no aparece el pastor en púlpito. Todo el mundo me va a preguntar, ¿qué pasó, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No existe ni un día que yo falte en congregación. ¿Sí o no? Por eso a mí me toca mucha bendición. ¿Sí? Pero de vez en cuando alguno que tiene, parecer que tenga opción de faltar,
equivocado, no es así. Siendo justo no tiene ninguna opción de faltar culto. Pero uno cree así, tomando pensamiento engañoso. ¿Y de qué resultado? Debilitado. ¿Verdad? Debilitado, equivocado uno camina. ¿Verdad? Sin fuerza, sin gozo, sin alegría. De vez en cuando se quita gozo, ¿verdad? Tienen que chequear. De vez en cuando paz no mora tan profunda, ¿verdad? Hay que chequear. ¿Por qué me pasa eso? Tiene que ver bien profundo. Uno que está bien unido, pegado con la iglesia de Cristo, nunca va a faltar esa bendición que Dios da, ¿verdad? Por eso, verso 3 dice, si es que habéis guardado, dice. Si es que habéis guardado la benignidad del Señor. Gustado, ¿verdad? Si es que habéis, ¿verdad? Gustado la benignidad del Señor. ¿Leí bien, verdad? Sí, gustados. Sí, por eso, importante, ¿verdad? Sí, Señor da esa bendición. Uno no le gusta, no me gusta. A mí me gusta el mundo. Con el mundo comparte su, ¿verdad? Cansancio y negatividad, desesperanza, toda, ¿verdad? Hundimiento. Usted tiene que compartir con el mundo. Pero sí, le gusta, ¿verdad? Le gusta la benignidad del Espíritu Santo que da por iglesia. Sí, entonces, ¿qué? Usted pueden disfrutar todo con iglesia juntos. Amén. Vamos. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Ya Dios nos ha escogido, nos ha decidido dar su bendición y victoria, su gozo y alegría y poder por el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Pero uno, si sigue conforme a la voluntad del paso del Espíritu Santo, uno realmente disfrutará todo lo que el Espíritu Santo le da. Pero cuando uno da vuelta y realmente no podrán disfrutar lo que Dios quiere dar, Señor. Señor, guarda todo su poder y victoria y hermosa bendición y abundancia en su iglesia. Siempre se alcanza por medio de su palabra ese poder y bendición enorme a cada uno que caminan con la iglesia siendo renacido, oyen y también creen y practican por la fe, viviendo. Uno verá cómo viene gran victoria y bendición sobremanera por nuestro Señor Jesucristo. Señor, ahora ya y renacido, no estemos confundidos, sino que estemos firmes con la iglesia, para que crezcamos hasta la salvación de vida cotidiana, no permitiendo que se contamine uno de cosas del mundo, sino desechando todo mal, cosas que estaban anteriormente nosotros ya para afuera, y ahora, Señor, absorbiendo la palabra, interiorizándola en nosotros, que vivamos conforme a la palabra por fe, para llevar una vida gloriosa ante los ojos de nuestro Señor y llevar nuestra vida disfrutando todas las bendiciones que vienen de alto del Padre, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en su mano y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy un ratito vamos a tomar Santa Cena. Sí, vamos a ver el libro Primera Corintios capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11. Versículo 23. Primera Corintios capítulo 11, versículo 23, si lo leo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que es el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed.
este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sí, hasta aquí. Por eso, este pan simboliza, ¿sabe, verdad? El cuerpo de Cristo y el pan del cuerpo. Cuerpo de Cristo fue partido, fue herido y totalmente quebrantado, dañado, ¿verdad? Para nuestra salvación, cancelación de nuestro pecado, para comprarnos como lo suyo, santificándonos una vez para siempre. Y derramó su sangre, ¿verdad? Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Cristo perdió su sangre, significa que perdió su vida para cancelación de nuestro pecado. Siendo salvo, comprado por su sacrificio, por su sangre, por su cuerpo rasgados. Jamás nosotros podremos vivir, ¿verdad?, haciendo lo que queramos, sino lo que Dios quiere, ¿sí o no? Así vivirá. Uno comprado por Cristo, vive por la voluntad de Cristo, quien es su Señor. ¿Por qué llamamos a Cristo Señor? El Señor Jesús nos compró con su sangre. Amén. Por eso, nosotros siendo renacidos, ya estamos listos para vivir por su buena voluntad. No somos más de nosotros, sino de Cristo. Bueno, estamos ya, nosotros ya preparados para vivir para la voluntad de Cristo. Por eso, cuanto más usted vive según la voluntad de Cristo, tanto más en su corazón se forma gozo, poder, bendición, abundancia de vida enormemente. Esto ya, uno que obedece ya día con día reconoce esto, ¿verdad? Por eso, y cada vez que nosotros tomamos el pan y la copa y tomamos como recordatorio, ¿verdad?, de la muerte de Cristo para anunciarla hasta que venga nuestro Señor Jesús. Amén. El pan, ¿cómo se hace? Molidos, trigo. Totalmente trigo, ¿verdad? Molido total. Y con aceite se une haciendo un pan. Sin levadura. ¿Verdad? Sí, eso simbolizaría el cuerpo de Cristo y también iglesia de Cristo también, ¿verdad? Cristo es una. Amén. Aunque por estar diferente, ¿verdad?, posición geográfica, ¿verdad? Algunos están en San José, algunos están en San Ramón, algunos están en Guapiles, algunos niveles diferentes, algunos están en Corea, algunos están en Europa, algunos en América, en África, ¿sí o no? En todo continente. Por distancia geográfica estamos, ¿verdad?, separados, pero somos uno en Cristo, una masa. Amén. Nacimos del cuerpo de Cristo, por eso somos uno solo. Eso simboliza un pan.